en términos empíricos, así que en verdad somos un trío acá. Bueno, gracias por estar acá, no somos muchos, pero bueno, lo importante es que estamos y podemos retroalimentarnos. Voy a presentarles, junto a Quintin y a Rafael, un estudio en el cual estamos en condiciones, obviamente, de recibir muchos comentarios que nos pueden ser útiles. Lo acabo de enviar a una revista, así que va a pasar un rato y vamos a poder hacer muchas mejoras en el camino. Así que agradeceríamos si que tienen sugerencias al respecto. Voy a compartirles ahora pantalla. No sé si se ve bien. Sí, se ve. Perfecto. Y nuestro estudio se titula Las consecuencias de las reputaciones residenciales percibidas en el apego al barrio. Bueno, somos los tres que estamos acá, María Luisa, Felipe Link y Javier Ruiz Tagle. ¿Sí? Esto es una investigación que nace en un proyecto Minicoes, que como les dije ya lo acabamos recién de enviar a una revista, así que vamos a poder hacer después mejoras con todo lo que vaya saliendo. ¿Sí? Esta es un poco la agenda. Y bueno, es importante considerar que nosotros estamos estudiando, hicimos esta investigación porque capturamos algunas como brechas en la literatura, algunas cosas con las cuales podíamos nosotros contribuir. Bueno, pero antes de eso, contarles que lo que estamos estudiando es básicamente la reputación residencial, que es la percepción de un valor simbólico en una determinada zona residencial. Normalmente los residentes son conscientes de las imágenes asociadas a su barrio, porque son los medios de comunicación, los no residentes o las instituciones que habitualmente se encargan un poco de manejar estas representaciones. Y hay una amplia literatura, sobre todo en relación al concepto de estigma territorial, que tendrían a ser como las reputaciones negativas, entre comillas. Y sobre todo las consecuencias en distintos outcomes, ¿no? Como el estrés psicosocial, como oportunidades laborales, como varios acceso a redes sociales, movilidad, ¿sí? Y se sabe también en esa literatura, que es mayormente cualitativa, hay que decirlo, que las personas que se enfrentan con sobre todo el estigma, que un poco esta parte de las reputaciones que ha sido más estudiada, pueden desarrollar distintos tipos de estrategias, desde la sumisión hasta a veces enfrentarse y desafiar las implicancias del estigma, ¿no? A veces involucra organización, etc. ¿Sí? Nosotros consideramos, en una revisión de la literatura, ya tenemos algún tipo de publicaciones al respecto. Esta es como ya, yo creo que la tercera investigación que tiene que ver con reputaciones, y nos encontramos con que hay una serie de cosas en las que nosotros podíamos contribuir, ¿sí? Consideramos que hay menos investigación en relación a las reputaciones, a las consecuencias de la reputación en el apego al barrio. Si bien se ha estudiado un poco cómo las personas pueden llegar a organizarse cuando perciben estigma en relación al barrio al que viven, no hay como una investigación que vincule las reputaciones con una visión más amplia de lo que es el apego, ¿no? O la cohesión, ¿sí? Es un primer punto. Segundo punto, también hay menos investigación sobre cómo las personas, los residentes, perciben el estigma, ¿sí? Esto es bastante similar a lo que la literatura se denomina como reputaciones internas, aunque no es exactamente lo mismo. Hay más investigación sobre cómo el estigma se genera a partir de no residentes. Y hay muy pocos estudios nosotros hemos visto sobre reputaciones positivas, ¿sí? Está muy enfocado en temas de la estigmatización, y hay poco sobre, entre comillas, el prestigio, ¿no? Cómo el prestigio también podría ser importante, en nuestro caso, para temas de apego, ¿no? Apego al barrio, cohesión barrial, si uno lo quiere mirar en una escala más agregada. Y además de eso, la mayoría de los estudios, como les conté antes, son cualitativos, ¿sí? Hay muchas etnografías que han enriquecido mucho el debate, sobre todo para entender los mecanismos asociados a esto, pero hay poca investigación cuantitativa, ¿no? Como ver un poco las reputaciones a nivel, por ejemplo, de una ciudad, entender un poco cómo se distribuyen las reputaciones, y menos aún, de hecho no hay, al menos que yo esté perdiendo algo, alguna investigaciones longitudinales. O sea, como que yo creo que cuando nosotros consideramos, haciendo la investigación que tiene hartas como
vamos haciendo como varias contribuciones como particulares a esta literatura, ¿sí? En este marco, el objetivo y la pregunta de investigación son las siguientes. Objetivo: examinar las consecuencias asociadas con las reputaciones residenciales percibidas en el apego barrial. Nos enfocamos en la ciudad de Santiago de Chile. Y la pregunta de investigación es cómo y en qué medida las reputaciones residenciales, ya sea negativas, esto es como el estigma, y positivas, afectan el apego barrial. Y bueno, recalcar de nuevo las contribuciones, ¿no? Nos enfocamos en ambas partes de la distribución y vemos, entre comillas, los efectos, o podemos quizás tener un poco más de seguridad sobre las implicancias de las reputaciones, porque contamos con efectos en apego al barrio, que es como una mirada un poco más integral a un outcome, y contamos con análisis longitudinal. Bueno, eso. En relación un poco como al problema que estamos abordando y su relevancia. Por supuesto, hemos tratado de esbozar algún tipo de expectativa asociada a nuestra investigación, qué es lo que estábamos esperando a medida que estábamos leyendo. Inicialmente, dar cuenta de lo que sería nuestra variable dependiente, ¿no? Lo que estamos estudiando, el apego barrial. Hay algo en la línea de geografía avanzado sobre esto. Hay un paper donde tratamos de conceptualizar un poco el concepto de cohesión barrial, que básicamente refiere a lo mismo que el apego barrial, solo que en el apego barrial opera a nivel individual. Hay cierto grado de acuerdo con la multidimensionalidad de la cohesión y del apego al barrio, ¿no? Y nosotros vamos a entender el apego barrial como una disposición multidimensional que indica que también un residente o una residente se relaciona de manera significativa con su barrio, ¿ya? Y esto implica actitudes y comportamientos. Hay personas que han separado el análisis de actitud y comportamiento. Nosotros consideramos que forman parte no vamos a hacer esa distinción acá, aun cuando nos parece interesante de hacer, ¿sí? Conceptualmente. Destacamos 4 componentes de la cohesión barrial que derivan de este artículo que les mencionaba, aun cuando la hemos mejorado un poquito. La primera es el sentido de pertenencia, identificación, relaciones sociales, donde se involucran subdimensiones, por ejemplo, como la confianza, los lazos sociales, tanto débiles como fuertes. Una tercera dimensión más política, por así decirlo, tiene que ver con el compromiso con el bien común, apoyo, participación local, básicamente, y una cuarta dimensión más normativa, tiene que ver con el respeto a las normas, a las regulaciones locales, ¿sí? A la convivencia, a las reglas de convivencia. No es algo que se nos haya ocurrido así, hay mucha revisión, hay varios artículos en donde se han tratado de definir la cohesión y operacionalizar, y nosotros hemos ido rescatando algunas cosas que nos hacen sentido de ahí, ¿sí? Y las características tanto objetivas, como ya sea individuales, como del contexto barrial, han demostrado ser predictores muy significativos del apego, ¿sí? Al barrio. Nosotros, de hecho, en ese artículo, que también estaba Modesto, ya que está acá presente, demostramos un poco ese vínculo entre aspectos como más individuales, ¿no? Y contextuales en la cohesión. Y ahí mostramos que, obviamente, hay una fuerte implicancia y que la cohesión operaba como una especie de privilegio, ¿no? Personas con estatus, nivel socioeconómico más alto, o que viven en sectores un poco más privilegiados, habitualmente se encuentran más cohesionadas a nivel como más general, ¿no? Hay dimensiones donde eso tiene ciertos matices, sobre todo en términos de participación y de lazos más íntimos. En cuanto a las reputaciones residenciales, bueno, una aclaración que hice al comienzo: nosotros nos vamos a enfocar en percepciones, las percepciones que los residentes tienen sobre evaluaciones dadas a su barrio, ¿sí? Esto es distinto de las reputaciones externas, las que hacen personas que no viven en los barrios, e internas, que son las percepciones que los residentes tienen de su barrio, pero que es una característica un poco más detallada, ¿no? Entonces nos enfocamos en las percepciones, ¿sí? Aun cuando todo este tipo de reputaciones externa e interna percibida que las que nosotros nos enfocamos han demostrado estar súper correlacionadas en la investigación, ¿sí? Sobre todo las internas con las externas, lo cual implica que las personas igual son súper conscientes de cuál es la reputación de su barrio, ¿sí?
a nivel como más de la ciudad, ¿sí? Nada, aquí algunos aspectos adicionales que nosotros hemos ido conceptualizando de la reputación como una especie de conciencia colectiva arraigada en el espacio, sobre todo por la correlación que hay, y las reputaciones residenciales como un repertorio simbólico que sintetiza un poco las dimensiones espacial y cultural de la desigualdad. Elementos adicionales que pueden servir, pero como para complementar un poco la conceptualización sobre las reputaciones. Lo que más nos interesa, bueno, las reputaciones han demostrado, como les contaba al comienzo, estar relacionadas con varios outcomes, ¿no? Y nosotros, entre ellos el acceso a redes sociales, la oferta de servicios públicos, etcétera, y nosotros nos enfocamos acá en construir cómo eso podría afectar el apego al barrio, ¿sí? Así que voy a saltar básicamente a eso para derivar un poco de la expectativa y darle el paso a Quintin, ¿sí? La investigación ha demostrado que las reputaciones, mayormente el estigma, porque es lo que más se ha estudiado, pueden tener dos consecuencias, ¿no? Hay una especie como de consecuencias que pueden dar hipótesis como alternativas, ¿sí? Por un lado, se dice que las reputaciones, ¿no? Pueden provocar, sobre todo el estigma, pueden provocar formas de alienación espacial, vergüenza, frustración, angustia, ¿sí? Que puede ir en anomia interpersonal entre vecinos, una sensación generalizada de distancia, ¿no? Y hace que las personas como que se retraigan, ¿no? Y eso disminuir entonces un poco el apego local. Pero por otro lado, y esto es lo que mayormente se ha encontrado en la literatura, los residentes de barrios estigmatizados pueden resistir el estigma, organizarse a través de luchas territoriales para combatir estas representaciones negativas y tratar de preservar un poco la imagen o recrearla, ¿no? Entonces, como que, y a veces eso puede generar que algunas dimensiones del apego se incrementen, ¿sí? Entonces, ahí está como un poco estos dos lados de la moneda. Claro, y un aspecto adicional es que nosotros consideramos que las percepciones positivas, ¿no? El prestigio también podría tener algún efecto sobre el apego. Nosotros consideramos que podrían ser efectos mayormente positivos, ¿no? Básicamente porque la reputación puede ser capitalizada en términos de precios de suelo, atraer servicios, y habitualmente está estrictamente relacionadas con la forma en que las personas tienen un sentido de elección del lugar, ¿no? Entonces puede llegar a reforzar un sentido de pertenencia, nutrir un sentido de identificación, sobre todo a través de un sentido de identificación de clase. Consideramos entonces que puede ser mayormente positiva por sus consecuencias, ¿sí? Ahora, en relación a lo que tiene que ver más que nada con el estigma, nosotros consideramos que, considerando el contexto de estudio, nosotros esperamos que más que consecuencias positivas para el contexto de una ciudad segregada como Santiago, nosotros esperaríamos que tuviera mayormente consecuencias negativas, ¿sí? Esto significa que las reputaciones percibidas debiesen polarizarse y seguir un continuo de reputaciones, ¿sí? Y afectar en distintas partes de la distribución un continuo, ¿sí? Las reputaciones, sobre todo el estigma en ciudades latinoamericanas segregadas, se ha utilizado como un mecanismo para reproducir, para afianzar e intensificar la relegación, por lo tanto uno esperaría que tuviese consecuencias más bien negativas, a diferencia de lo que se ha demostrado en investigación mayormente en el norte global, mucha investigación en Inglaterra, en Holanda, ¿sí? Sobre barrios que están estigmatizados, donde la gente puede luchar contra eso y a veces eso puede tener consecuencias positivas hacia el apego. Entonces, en función de esto, nuestras hipótesis son que el estigma y las reputaciones residenciales positivas podrían afectar la forma en que los residentes generan apego al barrio, específicamente el estigma debiese afectar negativamente y el prestigio positivamente, o sea, negativamente el estigma, positivamente el prestigio, más allá obviamente de las características individuales, ¿no? Eso salían como aspectos como sumativos. Bueno, ahora dejo la palabra a Quintin, tú me vas avisando, te voy cambiando. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos y todas. Entonces, para explorar esta hipótesis, nos vamos a centrar en el caso de Santiago, que todos conocen muy bien, así que no lo voy a detallar mucho, pero solo decir que es un contexto relevante porque es un contexto muy desigual, muy segregado, y que esta segregación
está muy correlacionada con diferentes reputaciones, tanto internas como externas, con una fuerte estigmatización de algunos barrios populares de vivienda social o de asentamiento informales por un lado, y por el otro lado, zonas muy prestigiosas, podríamos decir, de autosegregación de las clases altas que despliegan estas fronteras simbólicas para marcar su diferencia con otros grupos sociales. Entonces, un contexto interesante desde ese punto de vista, y también otra cosa interesante, más técnica quizá, pero que hay que recordar, es que las características objetivas del barrio y las reputaciones del barrio no están perfectamente correlacionadas en Santiago. O sea que no estamos estudiando lo mismo, es decir, que pueden haber personas que viven en barrios desfavorecidos, precarios, pero que mantienen una percepción positiva de su barrio, y también pasa al revés, un poco menos, pero que hay personas que viven en barrios muy privilegiados, pero que tienen también percepciones no tan positivas de su barrio. Entonces, las características objetivas del barrio y la reputación no son exactamente lo mismo. Entonces, para responder a nuestra pregunta, vamos a utilizar los datos de la ERSOC para las 4 olas del 2016 al 2019, porque cuando empezamos esta investigación todavía no había la ola 2021, y vamos a seleccionar una muestra de aproximadamente 500 personas, que son personas que viven en la región metropolitana durante las 4 horas, que no se han cambiado de barrio, de residencia a lo largo de estas 4 horas, porque son muy pocas las personas que se siguen en el espacio en el SOC, y para quienes no hay información missing value. Entonces, y también utilizamos otras bases de datos para caracterizar el barrio de residencia que vienen del censo, del Centro de Inteligencia Territorial. La otra, bueno, en cuanto a nuestras variables, como decía Gabriel, nosotros adoptamos una visión como multidimensional del apego al barrio, y entonces seleccionamos, en base a la literatura que revisamos, 8 variables dependientes que nos parecen relevantes, que capturan 4 grandes dimensiones. Está, por ejemplo, el sentido de identificación, el arraigo al barrio, la sociabilidad con los vecinos. Otras variables de lazo fuerte, por ejemplo, los vecinos en la red social principal del individuo, las visitas con los vecinos, por supuesto la confianza, y también otras variables que tienen que ver con la participación, el compromiso con el bien común a través de la participación en organizaciones locales, y el respeto de las normas de convivencia en el barrio. ¿Ya? Todas esas son variables que están disponibles en el SOC. La otra, Gabriel, y bueno, para nuestra principal variable independiente, está la reputación residencial percibida, como le mencionaba Gabriel. Entonces utilizamos una variable que está también en el SOC, que deriva de la siguiente pregunta: ¿cómo cree que evalúan su barrio las personas que viven fuera de su barrio? Entonces, por eso son las reputaciones percibidas, es como uno piensa que los no residentes, los que viven afuera, evalúan la calidad o el valor simbólico de su barrio. Entonces, como una reputación percibida más que una reputación externa o una reputación interna, tal como la definimos antes, y esta variable va de una percepción muy negativa, que sería como el estigma percibido, a una percepción de una reputación muy positiva, que podríamos llamar reputaciones prestigiosas. ¿Ya? Bueno, en los modelos incluimos varias variables de control, y dentro de estas variables de control, una variable importante es, por supuesto, las características objetivas del barrio, y hicimos de manera muy simple una tipología de los barrios de los encuestados del SOC, incluyendo variables clásicas para capturar como la tipología de los barrios, incluyendo, por ejemplo, los grupos socioeconómicos, la tasa de desempleo, un indicador de violencia, la accesibilidad a espacios verdes, a otros servicios, etc. Y eso resultó en una tipología que se ve un poco acá, donde tenemos una clasificación clásica de los barrios desde muy aventajado hacia muy desaventajado. ¿Ya? Entonces podemos controlar los modelos por las características del barrio. Y entonces vamos a estimar
dos series de modelos. La primera serie son modelos simples, lineales de corte transversal para el año 2019, el más reciente que utilizamos, y vamos a proceder de una manera progresiva. La primera especificación, como se ve en esta ecuación, solo incluye la reputación residencial como variable independiente, y luego vamos a incluir las variables de control a nivel individual en las especificaciones 2, 3 y 4. Estas variables de control son la edad, el género, el nivel educacional y el tipo de barrio de residencia. Y finalmente, en la última especificación de este modelo de corte transversal, vamos a integrar la variable dependiente rezagada. Eh, Eso es importante porque suponemos que los niveles de apego al barrio en el año T, en este caso en el año 2019, podrían estar influenciados por los niveles de apego al barrio en el año anterior. Ya, por ejemplo, que mi confianza en mi vecino del 2019 dependen de mi confianza en los vecinos del 2018. Entonces incluimos esa variable. Y segundo, aprovechamos la dimensión longitudinal de LSOC y estimamos un modelo lineal con efecto fijo que nos permiten controlar por las características individuales que no vayan en el tiempo. Y también en la última especificación también incluimos tanto los efectos fijos como la variable dependiente rezagada, ¿ya? Y también hay que precisar, y eso podemos volver sobre este punto en la discusión, que no tenemos información sobre las características del barrio en diferentes años, entonces la tipología de barrio está incluida como efecto, o sea, en los efectos fijos, ¿ya? Eso, y bueno, en lo que va a seguir voy a presentar los resultados y nos vamos a enfocar sobre los efectos de las reputaciones muy negativas y muy positivas, porque nuestra principal hipótesis está relacionada con el estigma y el prestigio, pero también podremos volver a la discusión sobre los resultados de otras otro tipo de reputación. Ya, entonces veo que el tiempo está pasando rápido, así que voy a los resultados. Estos son gráficos donde ven los diferentes modelos del modelo de la especificación 1, donde está solamente la reputación residencial como variable independiente, y ahí en la especificación 7 están los modelos más sofisticados con los efectos fijos y la variable dependiente rezagada. Y entonces, y cada gráfico representa una variable dependiente, y estos son los coeficientes, ¿ya? Y ahí la línea en cero es la categoría de referencia, que tiene que ver con la reputación es neutra, ni positiva ni negativa, ¿ya? Bueno, este es el gráfico sobre el sentido de identificación al barrio, y vemos en las especificaciones de corte transversal del modelo 1 al modelo 5 que las reputaciones residenciales positivas están asociadas con niveles más elevados de sentido de identificación al barrio, y que esta asociación persiste en la especificación de efectos fijos. Y también vemos por el otro lado que hay un efecto negativo del estigma que está significativo sobre la identificación al barrio. Cuando miramos el arraigo al barrio, también vemos que el estigma territorial tiene también efecto negativo sobre el arraigo al barrio, pero que ahí la reputación residencial positiva pasa a ser, o sea, pierde su significación estadística después de controlar por los factores, por los efectos fijos. Después, la otra dimensión del apego al barrio, que tiene que ver con las relaciones sociales con los vecinos, comenzamos por la confianza, y vemos que el estigma territorial percibido se asocia con un mayor nivel de desconfianza entre los vecinos, y que esta relación se mantiene significativa en todos los modelos, y que también lo contrario ocurre con las reputaciones muy positivas. Si miramos ahora la sociabilidad con los vecinos, los lazos débiles, podríamos decir, lo que vemos es que las reputaciones residenciales positivas mejoran las interacciones entre los vecinos, mientras que el estigma territorial
se asocia con una menor propensión a mantener relaciones sociales a nivel local y que estos efectos son muy significativos también después de controlar por los efectos fijos y las variables dependientes rezagadas. Luego lo que vamos a encontrar es que para los lazos fuertes, ahora la presencia de vecinos en la red principal de los individuos, no hay efectos significativos. Tampoco para otra dimensión, otra conceptualización de la red fuerte, de los lazos fuertes con la visita a los vecinos, tampoco vemos que hay efectos significativos. Con la participación local tampoco, y eso es un aspecto importante sobre el cual voy a volver en la conclusión, y tampoco para, o sea, los efectos pierden de su significación estadísticas para el respecto de la norma de convivencia en el barrio, ¿ya? Entonces fui súper rápido, pero para concluir, porque queda poco tiempo, yo creo que hay que destacar 5 resultados importantes. Primero que el estigma percibido, la reputación negativa, afectan negativamente el apego barrial y varios mecanismos podrían estar jugando ahí que han mencionado la literatura como la alienación espacial, la denigración lateral entre residentes, etc. Otro resultado importante, más novedoso quizá, es que el prestigio residencial, la reputación positiva, tienen un impacto positivo y significativo sobre el apego barrial. Pero, sin embargo, vimos que las reputaciones percibidas no afectan todas las dimensiones del apego barrial de la misma manera, por eso hay una contribución en nuestro artículo de considerar esta multidimensionalidad, porque vemos que las reputaciones afectan principalmente componentes que podríamos llamar emocionales del apego al barrio, y lazos débiles o interacciones más superficiales entre vecinos, pero que las reputaciones no impactan mucho los lazos fuertes, más profundos, y la participación o el compromiso con la vida común del barrio, ¿ya? Entonces, última cosa también importante que hay que decir, es que los efectos de las reputaciones percibidas no solamente capturan los efectos de las características individuales y del barrio, sino que producen también efectos propios adicionales que se ven en nuestros modelos tanto de corte transversal como de efectos fijos. Y para terminar, creo que, Gabriel, la última, si me pueden poner, eso, yo creo que para el contexto de este seminario, creo que es importante destacar que nuestro estudio aprovecha al máximo el componente, o sea, no sé si al máximo, pero un poco por lo menos, el componente longitudinal de la ELSOC, ¿ya? En sus 4 olas, y también aprovechamos su dimensión territorial porque vinculamos cada encuestado con su zona censal, entonces eso, pero hay una limitación de eso, como les decía, es que tenemos información territorial solo para un año, 2017 o 2018, y entonces no podemos estimar el efecto, por ejemplo, de un cambio de barrio de residencia o de transformación del barrio de residencia sobre el apego barrial. Eso quizás lo vamos a poder hacer en el futuro cuando tengamos más años de la ELSOC, pero yo creo que es igual una contribución para el centro porque vinculamos varias olas de ELSOC, hacemos modelo longitudinal con una perspectiva territorial. Gracias y disculpa por pasarme el tiempo. Muchas gracias, Quentin y Gabriel.